de Santiago. Vamos a leer Santiago 1:1. La lectura está larga ahí, es casi todo el capítulo 1, bueno, gran parte del capítulo 1. Solamente vamos a leer el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La carta de Santiago es, sin lugar a dudas, en mi vida personal, una de las cartas que más me gustan. Vemos como un siervo de Dios, en este caso un pastor, les escribe esta carta a sus congregantes, bueno, a aquellos que se congregaron durante un tiempo en la iglesia, pero por cuestión de la persecución, la iglesia se comenzó a dispersar por distintos lugares. Algunos llegaron a Damasco, se recordarán cómo el apóstol Pablo pide cartas para ir a Damasco. Algunos más se cree que llegaron hasta Roma. Y así los cristianos de esa iglesia, que era muy grande, se empezaron a dispersar para que el evangelio, con el propósito de que el evangelio se pudiera expandir también a otros lugares. Pero su pastor, viendo que muchos de ellos iban a tener dificultades, viendo que iban a tener adversidades y grandes pruebas en lo material y en lo espiritual, con cuánta sabiduría les escribe esta carta. Déjenme leer aquí las hojas que tenemos. La carta de Santiago, en lo personal, es una de las cartas que más me gusta, ya que por ella encontramos el corazón de un pastor preocupado por sus ovejas. Santiago escribe esta carta tratando de animar y exhortar a permanecer en el camino de Dios a aquellas personas que se congregaron en la iglesia de Jerusalén. Objetivos de la lección: identificar a quién va dirigida la epístola, identificar el tema de la carta. Datos a considerar: autor humano de la carta. La carta la escribió Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, aunque también hay teorías que dicen que pudo haber sido Jacobo, hermano de Juan, pero él fue martirizado pocos años después de la venida del Espíritu Santo. Así que Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, es quien escribió esta carta. Lo corrobora el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y también ahí nos dice a quién va dirigida la carta: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí usa este término de las 12 tribus porque hasta ese entonces la iglesia, recordamos que pasaba por alto el predicarle a los gentiles y estaba compuesta casi en su mayoría por puros judíos, aquellos que vendrían a ser parte de las 12 tribus de Israel: Isaacar, Zabulón, Benjamín, José, Neftalí y todas las 12 tribus de Israel. Es por eso que esta carta va dirigida a ellos. El asunto de la iglesia no es que sea exclusivamente de los hebreos. Esto es para todo el mundo, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna por medio de la sangre de Jesucristo. Es así que Santiago escribe esta carta, es el autor de esta carta, y esta carta dice, lugar y fecha de escritura, esta carta está dirigida a las 12 tribus de Israel. Recordemos que la iglesia en sus orígenes se conformaba de judíos, ya que no estaban tomando el mandato de predicar a toda criatura. Esto hace que esta carta fuera la primera que se escribiera de las cartas que conforman el Nuevo Testamento. La fecha de escritura va alrededor del 45 después de Cristo. 45 después de Cristo. Y esto sitúa esa carta de Santiago como la primera carta que se redactó de la iglesia. El pastor Santiago escribe esta carta. A propósito de la carta,
La iglesia primitiva, después de algunos años, comenzó a sufrir la persecución. Santiago, preocupado por sus ovejas, le escribe esta carta tratando de animarles a permanecer en el camino de Dios. En la carta, el escritor toca temas de la vida diaria, tales como las pruebas, hacer caso de las cosas buenas que sabemos hacer, controlar nuestra lengua, no amar al mundo y la oración. El tema de la carta, de esa carta es enseñar la necesidad de una fe genuina. Santiago, a diferencia de otros escritores, no enseña tantas cosas doctrinales, sino que se enfocó en cosas más prácticas. Aparte, el apóstol Pablo, era su deber, cuando ya había establecido una iglesia y se tenía algún problema o se escuchaba que estaban haciendo mal algunas cosas, Pablo atacaba esos problemas completamente con doctrina. A los colosenses ataca el gnosticismo. A los gálatas ataca el fariseísmo. A los corintios ataca la carne, porque era una iglesia sumamente carnal. A los romanos les escribe de doctrina porque era algo en lo cual ellos escaseaban, principalmente la doctrina de la salvación. Pero en este aspecto, Santiago, como un pastor, el pastor debe de estar dispuesto a predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina también. Pero en este aspecto, Santiago se está yendo por lo más práctico. Estaban pasando una prueba difícil. Se habían ido, habían dejado casa, habían dejado terrenos, habían dejado familia, habían dejado la iglesia, los hermanos en Cristo, el pastor y las personas que estaban a cargo ahí en la iglesia, lo habían dejado ello. Y Santiago, lo primero que les viene a decir, versículo 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primeritito que les viene a decir Santiago, pues anímense, estén contentos en la dificultad. Que sí, se murió tal hermano, sí, pero pues ya ni modo, lo vamos a ver en el cielo. Dice, tened por sumo gozo, no por un gozo normal, tener por un gozo que va más allá de lo ordinario, un sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Cuando no tengas que comer, cuando te la veas difícil en dónde dormir porque te huiste por tu vida. Ten por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sabes qué? Ten por sumo gozo. Si no sabes qué hacer, no sabes con quién hablar, ¿sabes qué? Pídele a Dios que te dé sabiduría. Te encuentras lejos de tu familia, estás en un pueblo que no es tu pueblo, estás en una nación con tradiciones distintas a las tuyas y aparte un lugar donde ni siquiera hay una iglesia donde tú digas, pues voy a escuchar la palabra de Dios. Pídele a Dios que te dé sabiduría. No vayas con el vecino a escuchar su comentario, no vayas con el psicólogo, no vayas con el consejero. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Santiago, yo me imagino él redactando estas cartas muy probablemente con lágrimas en su corazón. Ay, los hermanos estos apenas estaban creciendo en la fe, vino esto en la iglesia, este problema, se tuvieron que ir, yo les dije que no se fueran, a ver si la libran, a ver si siguen adelante en los caminos del Señor. Santiago preocupado.
Ay, esta familia estaba pasando por esto, tenía problemas de aquello y ay, cómo me duele en mi corazón. Cómo me gustaría tenerlos aquí en la iglesia para darles un buen mensaje de ánimo. No podía hacerlo, así es que no le quedó más que agarrar su pluma y comenzar a redactar. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Les está hablando a hermanos. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. Pero ¿sabes qué? Pide con fe. Pide con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Debes de hacerlo con fe. Hermano, van a llegar pruebas, van a llegar adversidades y ¿sabes qué? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es así que hay una corona que nos estará esperando en el cielo si nosotros permanecemos y aguantamos y permanecemos fieles en esta prueba. Pero no digas, hermano, ay, pues Dios me está aprobando. Dios de seguro me puso eso por... No pienses que Dios te puede tentar, porque Dios no tenta a nadie. Dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen, que el diablo no les haga cambiar ese punto de vista. Porque las cosas, miren, no son así. Alguien los quiere engañar, pero las cosas no son así. Punto y aparte dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Les escribe Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En pocas palabras, mira, ¿sabes qué? Te fuiste de mochilazo, te fuiste a la aventura, pero la mano de Dios va a estar sobre ti. Recuérdate cuando te digan, ¿quieres echarte un taco aquí con nosotros? Recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Sí, tal persona te convidó de esto, tal persona te dio hospedaje, tu familia te ayudó. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Que no se les olvide, Santiago redactando, Dios es bueno, Dios en su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Capítulo 1, versículo del 19 nos dice ser hacedores de la palabra. ¿Se imaginan? Les decía hace ratito. La calidad de predicación que escucharon estos hermanos tenían a Santiago y los apóstoles predicando ahí en la iglesia. Apóstoles que ilustraban directamente de acontecimientos que habían visto de la vida del Mesías. Milagros que ellos habían visto con sus propios ojos. Cosas que en nuestra humanidad son inexplicables, que ellos lograron vivir. Y todo esto enseñando en predicación a los hermanos.
1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. ¿Te recuerdas cuando te predicamos acerca de ayudar a los demás? Síguelo haciendo. ¿Te recuerdas cómo predicó en la iglesia y que fue una grande predicación y se nos ilustraba, se nos hablaba de cómo el Señor Jesucristo ayudó a las personas, cómo Él estuvo haciendo grandes milagros? ¿Sabes qué? Debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hay gente que les gusta escuchar. Hay gente que les gusta predicación fuerte, pero solamente son oidores y no hacedores. Ese pastor predica bien fuerte, pero a la hora de poner en práctica las cosas, no lo hacen de esa forma. Voy a ir avanzando más rápido. Capítulo 2. Versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. 3:1. Bueno, habla el 2 de la fe sin las obras, está muerta. Capítulo 3 nos habla de la lengua y de los falsos hermanos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ellos saliendo de una iglesia, diciendo, no, pues yo sé, yo enseño, yo esto. No te hagas maestro a la ligera, sabiendo que recibirás mayor condenación. Y eso sigue aplicando hasta nuestros tiempos. No, pues es que mi pastor es tal. No, pues es que yo estudié. No, pues es que yo tomé el seminario. No, pues no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos, y aquí empieza a hablar de la lengua. Aquí viene en una cúspide, primeramente viene así, alentando a los hermanos, pero después viene en una forma ascendente Santiago, sí, consolando a los hermanos, pero diciéndoles qué cosas deberían de cambiar en su vida. Aunque ellos se habían dispersado y estaban por distintos lugares, los rumores, no, fíjate que tal hermano anda haciendo tales cosas. Pastor, Santiago ya sabe que lo que hicieron fulana familia. Y eso dolía en el corazón de un siervo de Dios, de un pastor. Santiago entonces viene y les empieza a predicar fuerte la palabra de Dios por medio de esta carta. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande fuego enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ese asunto de la lengua viene de la mano con el hacerse maestro. Cuando tú enseñes algo, cuando tú vayas a predicar algo, cuando tú les vayas a dar una lección, ten cuidado lo que enseñes. Muchas veces uno inexperto, muy probablemente hasta herejías pudiera estar diciendo. Y continúa este tema de la lengua.
Versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Es decir, con ella enseñas y predicas y quieres llevar a los pies de Cristo a otras personas, pero con esa misma lengua dices tanta maldición. Y eso viene con el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Les habla de la sabiduría que viene de lo alto, no cualquier tipo de sabiduría. Santiago llega a la cúspide de esta pendiente, viene tranquilo, dándoles palabras de aliento y de ánimo, viene en una forma ascendente y viene el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entre signos de exclamación, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aún en esos rumores que escuchaba Santiago, no, pues tal familia ya se fueron al mundial. No, y tales dijeron que iban a perseverar, se fueron de aquí, pero ya andan metidos en negocios, ya andan haciendo riquezas, ya andan, se olvidaron de las cosas celestiales, ahora sus anhelos son terrenales, y tales familias, y Santiago también con el celo, con esa determinación como un pastor, les escribe fuerte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué tremendo, qué fuerte les escribe. Les está dando una palmadita, ustedes pueden, pero después, que no les gane su carne. Si se fueron para allá, no fue con la prioridad de enriquecerse y de dejar los caminos del Señor. Si están en otro lugar, no es para que ustedes no hagan las cosas correctamente. Se les predicó, se les enseñó, se les habló de la separación del mundo, se les habló de permanecer en los caminos del Señor, se les predicó de hacer tesoros en el cielo, se les enseñó, se les doctrinó, se les discipuló, se les bautizó, se les dio tanta enseñanza como para que ahora estén amando el mundo. No saben que los que aman el mundo se constituyen enemigos de Dios. Y Santiago les tiene que escribir de una forma fuerte en este punto. Capítulo 5, vamos a terminar aquí. Nos habla acerca de la oración. 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago baja de eso, cúspide, y les dice, termina con la oración. Pídanle a Dios en oración. Hay enfermedad, no tienen para el medicamento, no tienen para el doctor. Hagan oración. No tienen para eso, no tienen para aquello. Hagan oración. Confiesen sus ofensas los unos por los otros. Orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en estos ires y venires de la iglesia en Jerusalén, había muchos que se congregaron y había muchos que ya no tenían a bien congregarse. Santiago culmina con esto, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Les anima a aquellos de su congregación, las 12 tribus que estaban en la dispersión. Les anima, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a tal persona, vamos a traerlo una vez más a la iglesia. Y en ese aspecto es lo que nos viene a hablar esta carta de Santiago. Santiago la escribe a las 12 tribus de la dispersión, la escriben en el año 45. La primera carta que se escribe para la iglesia, bueno, en este caso para las 12 tribus, que también se aplican para nosotros. La escribe Santiago, el pastor de la iglesia. Les escribe animándolos, les escribe de temas fuertes, pero también escribe de la oración y cómo traer de vuelta a la iglesia a aquellos que ya no se estaban congregando. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por esta enseñanza y te pido, Señor, que pueda ser de bendición para los hermanos que la estarán viendo en su hogar. Sigue bendiciendo las clases, bendice el curso, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.